¿Cuál va a ser el rol que va a tener la iglesia aquí en América? Todo lo que tenga que ver con religión va a estar a cargo de un sistema que se llama patronato real, ¿ya? Y van a tener el sistema de diezmo, que es aquella contribución que se da a la iglesia o a Dios, van a ser los encargados de cobrar entre comillas, este 10% de todas las producciones, ya sea en productos o en dinero, ¿ya? Ellos van a proponer a los candidatos, la iglesia decide cuáles son los candidatos que van a estar en aquellos cargos que tengan que ver con religión, ¿ya? Si hay algún cargo que tenga que ver con religión, la iglesia es la que decide quién va a estar ahí, ¿ya? Igual ellos tenían como un poder súper fuerte, una influencia muy fuerte, porque tenemos que considerar que la iglesia manejaba mucha información de personas muy importantes. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia podía manejar mucha información y de personas muy importantes? ¿A través de qué proceso que se da en las iglesias? La confesión, profesora. Exacto. A través del secreto de confesión, la iglesia tenía mucha información, ¿ya? Y ellos eran muy letrados, ¿ya? Estudiaban mucho, leían mucho, tenían bibliotecas muy amplias. Entonces, esta información que le entregaban ciertas personas importantes a través del secreto de confesión, que no es una práctica muy correcta así, la podían utilizar para obtener la venia en ciertos proyectos que tenían, ¿ya? Y, por ejemplo, si ellos querían que le construyeran una iglesia o que les construyeran un convento o un hospital o un monasterio y había cierto como negarse un poco a eso, ellos recurrían a estos recursos que tenían o a esta información privilegiada que obtenían a través del sistema de secreto de confesión, ¿ya? Y principalmente los fondos que tenían estas iglesias las usaban para la construcción de iglesias, conventos, hospitales, ¿ya? Porque la parte de los hospitales estaba muy en manos de la iglesia, ¿ya? Las monjas eran las primeras enfermeras que tuvimos nosotros aquí en América. Se encargaban de aplicar tratamientos, hacer curaciones. ¿Y qué hacían los sacerdotes cuando estaban aquí en América? Principalmente difundir todo tema que tuviese que ver con la fe católica, ¿ya? Igual ellos van a tener un rol bastante importante, como les digo, aquellos que de verdad tenían una vocación de servicio, aquellos que realmente tenían un amor por el prójimo, van a ser los que van a dar los primeros lineamientos en lo que es la educación en estos territorios incorporados. ¿Ya? Ellos van a indicar que es muy importante que toda persona sepa leer y escribir, que es lo principal. Ellos difunden mucho eso, ¿ya? También se encargaban de, a través de la misma religión y a través de enseñar a escribir y a leer, dar a conocer cómo era la cultura europea, ¿ya? Los sacerdotes de buena fe siempre se trataron de proteger a los indígenas, ¿ya? Pero como les digo, van a haber sacerdotes que de verdad tienen una vocación de servicio, de verdad tienen, y otros que no tanto, ¿ya? Entonces no vamos a decir que todos los sacerdotes son buenos o todos los sacerdotes son malos, ¿ya? ¿Y cómo van a llegar a la gente? A través del servicio de misión, de misiones. ¿Y cuáles eran los servicios a qué me refiero cuando hablo de servicios de misiones? Que ellos iban a los lugares, a los pueblos de indígenas, ¿ya? Iban a tratar de una forma amable dar a conocer esto, ¿ya? En algunas oportunidades eran bien recepcionados por los indígenas y en otras partes eran acribillados, mutilados y asesinados en manos de los indígenas, porque tampoco los indígenas iban a aceptar que les cambiaran su religión, y ustedes saben que habían ciertos pueblos indígenas que eran más agresivos o rebeldes que otros,
¿ya? Más querían salvaguardar su cultura, sus costumbres, su religión, sus dioses. ¿Ya? Entonces no iban a ver a lo mejor con buenos ojos que llegaran estos sacerdotes a querer cambiarles la cosmovisión religiosa que ellos tenían. ¿Ya? Entonces se dan ciertos casos. En algunos lugares los reciben, los escuchan, o en algunos lugares los escuchan y van incorporando ciertos patrones de la cultura católica, en otros lugares los escuchan o hacen como que los escuchan, pero siguen con su religiosidad indígena, y en otros lugares los atacan. ¿Ya? Esas van a ser algunos de los escenarios en los que se van a dar las misiones. ¿Ya? Y las misiones, el sacerdote que lograba ingresar a estos pueblos de forma pacífica, se quedaba a vivir ahí con los indígenas un tiempo, a conocerlo, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como los estudios etnográficos, que es que uno se asienta y se queda con esa cultura viviendo tal cual como ellos. ¿Ya? Para poder conocerlos, para poder interiorizarse, para poder conocer cuáles son sus costumbres, cómo es su estilo de vida. ¿Ya? Y otro punto también importante de estos sacerdotes es que ellos se encargaban de los archivos parroquiales. ¿Ya? ¿Y cuál era la importancia de estos archivos parroquiales? Que de ahí también había mucha información. ¿Ya? Acá se sabía quién nacía, quién moría, quién se casaba, ¿ya? Estaba toda la contabilidad. Ellos eran, entre comillas, como una especie de registro civil. Lo que conocemos hoy por hoy como registro civil estaba a cargo de las iglesias, ¿ya? Y también lo que nosotros conocemos como el Instituto Nacional de Estadística, que es la que se encarga principalmente de hacer los censos en nuestro país, también era como una de las funciones de los sacerdotes. ¿Ya? Ellos sabían cuántas personas habían y cuántas personas fallecían, cuántos nacían. ¿Ya? Entonces tenían toda esa información. ¿Ya? Y también Profesora. otro problema que se daba es que estas iglesias sufrían incendios. Entonces a veces mucha información se perdía. ¿Ya? Y era mucho más fácil, entre comillas, hacer pasar a un hijo tuyo que no era tu hijo como que era tu hijo. ¿Ya? Por ejemplo, en ese tiempo las personas no, por ejemplo, hoy por hoy nace un niño y automáticamente queda registrado en el mismo hospital, te entregan los lineamientos para que quede registrado y contabilizado en el registro civil. ¿Ya? En ese tiempo se daba fe de lo que decían y estaba declarado en estas actas. Y si estas actas se quemaban o había algún incendio, alguna catástrofe, toda esa información se perdía. ¿Ya? Y cualquier persona podía venir y decir, hoy este niñito de 2 años es mi hijo, pero la iglesia se quemó. El terremoto tanto se llevó toda la información. El tsunami tanto se llevó, el maremoto de ese tiempo se llevó toda la información, pero él es mi hijo. Y vengan a alguien a decirme que no es así. ¿Ya? Entonces, y también o a veces los inscribían, por eso se daba mucho esto que decían, mira, yo tengo tantos años, pero en realidad tengo tantos años porque mis papás me fueron a inscribir del campo a la ciudad, me llevaron cuando yo tenía 5 años y ahí recién me inscribieron. Entonces ahí dice que tengo 70 años, pero en realidad yo tengo 75. ¿Ya? Y pasaban todo ese tipo de cosas. Patricia quería hacer una consulta. Sí, profesora, con respecto a los archivos que salen ahí, ¿los sacerdotes hacían estos archivos solo de españoles o de todas las personas que, por ejemplo, integraban la sociedad en ese momento, partiendo de los escalafones más descendidos? Claro, o sea, principalmente los datos de los españoles, pero también si, por ejemplo, había algún indígena que aceptaba de forma voluntaria, entre comillas, de voluntaria propia o voluntaria obligada de, por ejemplo, recibir el bautismo, pasaba a pasar a ser parte de estos archivos y quedaba registrado. ¿Ya? Igual los datos de los indígenas a veces era como un poquito más difícil poderlo, era como más irregular. ¿Ya? Porque no todos aceptaban la fe católica, no todos querían ir a estas iglesias o participar en estas actividades que proponían estos sacerdotes. ¿Ya? Lo que sí, los españoles sí tenían como un registro más fidedigno porque traían este sistema de registrarse desde España. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquel indígena que decía yo por voluntad o semi-obligado o obligado completo, vengo y me bautizo, iba quedando registrado. Y después los hijos de esos indígenas y así sucesivamente.